Bueno, y continuamos con la información y como les había comentado, el premier César Villanueva este domingo anunció que el gobierno está revisando el tema de las vacaciones, pero uno puede decir que va a revisar en cuanto a las vacaciones. A todos los trabajadores del sector formal le corresponden 30 días. 30 días de vacaciones. Él lo que dijo es que probablemente Perú se encuentre entre los países que más vacaciones dan en el mundo. Y esto representa un costo no salarial, ¿no? Un costo no salarial que tiene que asumir el empleador, la empresa. Pero la gran pregunta es ¿qué se va a hacer? ¿Se está proponiendo reducir acaso el número de vacaciones? ¿Cuál va a ser el gran proyecto para ver todo el tema de la reforma laboral? Esto es muy complejo. Los temas laborales son muy complejos, pero también hay que decir que en este país prima una gran informalidad laboral. 7 de cada 10 trabajadores no tienen absolutamente nada. No solamente no tienen vacaciones, no tienen seguro, no tienen FP, no tienen absolutamente nada. Entonces, amerita ponerlo a discusión y por eso estamos con Percy Alach, él es socio del área laboral de Pricewaterhouse, para que nos dé luces sobre este tema. Percy, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Quería preguntarte, en principio, es un tema delicado, es un tema sensible. Si a mí como trabajador me dicen, ¿sabes qué? El próximo año te vamos a reducir el número de vacaciones, obviamente que doy un salto hasta el cielo y digo, ¿por qué? No hay derecho ni justificación. ¿Es viable o no es viable hacer una revisión sobre el tema de vacaciones? Sí, una reforma que vaya o que apueste por recorte de derechos definitivamente no pega bien, ¿no? La sensación es que se van a reducir derechos, se van a reducir libertades que las garantiza la Constitución, los tratados internacionales ratificados por el Perú. Entonces eso hace pues de que exista una resistencia no solamente laboral sino social, ¿no? Y la conmoción que ahorita se podría generar por el contexto político en el que nos encontramos, ¿no? Exacto, pero ¿qué se puede hacer? Porque uno de los temas de la última CADE, la Conferencia Anual de Ejecutivos que se dio en Paracas la semana pasada, justamente se esperaba algunos anuncios en cuanto a reforma laboral, era la expectativa que había, incluso el ministro de la Producción estaba haciendo algunos anuncios, pero finalmente el presidente Martín Vizcarra se aguantó porque está en una situación laboral compleja, pero ¿qué se puede plantear? Y quiero enfocarme primero en el tema de vacaciones porque es lo que ha soltado el premier. ¿Se puede hacer algo o cuéntanos un poco cómo funciona en otros países? ¿Perú es el país que más vacaciones da, que más días de descanso da? Es cierto, ¿no? Perú sí está sobre la media de vacaciones en Latinoamérica, alrededor del mundo, ¿no? Si nos vamos un poco a la data estadística, ¿no? Perú, al igual que Brasil y Panamá, tiene 30 días naturales, mientras que países de la Alianza del Pacífico como Colombia, México, Chile, en el caso de Colombia tiene 15 días laborales, al igual que Chile, pero en México es una situación distinta, que es una tendencia también a nivel mundial, es tener un mínimo, en este caso 6 días, y luego por cada año de servicios yo voy ganando días de vacaciones. ¿Qué quiere decir? A más antigüedad, más días de vacaciones tengo. Ahora, viendo, digamos, otras economías como España, que tiene 30 días, Francia, que también tiene 30 días, vemos que Perú está en el tope con 5 países básicamente, si sumamos las vacaciones con los feriados no laborables que existen en el país, ¿no? Estamos en el mismo promedio que Brasil, que Francia, que Malta, Islandia y Austria, que en promedio tienen entre 25 a 30 días de vacaciones y adicionalmente tienen entre 11 a 14 feriados locales. Es decir, Perú se encontraría entre los 5 países del mundo, ojo, del mundo, que más días de descanso, entendido como vacaciones, más feriados, días de descanso, se le da a los trabajadores, días de descanso pagados. Correcto. Esto, ¿qué implica, digamos, ya viéndolo desde el punto de vista del empresario, ¿no? de la empresa? Porque, claro, desde el punto de vista del trabajador, uno feliz, para los que tienen trabajo formal, claro está. Pero, ¿qué implica para el sector empresarial? Sí, la implicancia básicamente es de gestión, ¿no? Los 30 días de vacaciones nosotros los tenemos hace muchísimos años, ¿no? Es más, la norma actual inclusive tiene antecedentes también de 30 días de vacaciones, y cuando nuestra economía ha estado en picos, digamos, los días de vacaciones no ha sido un obstáculo también para que el país se siga moviendo. Sí.
¿Cuál es el problema real con las vacaciones? Es cómo la gestionan las empresas, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que el gran problema económico que sucede en las empresas es que el personal no sale oportunamente de vacaciones, entonces se van generando pasivos, adeudos a favor de los trabajadores, indemnizaciones en concreto, que hace que esos costos los asuma la empresa. Entonces, esa sensación que existe, ¿no? digamos, que genera un costo económico, se da por una mala gestión. Y esto parte porque las empresas, hay algunas que ya tienen la práctica, pero en su mayoría no establecen un rol de vacaciones, una programación que les permita, digamos, conciliar los intereses del trabajador con los intereses de la compañía o las necesidades operativas que puedan tener. ¿Cómo se podría plantear, Percy, una reforma, digamos, sin sonar? Claro, porque uno habla de recortar vacaciones o de que el trabajador peruano es muy costoso y uno suena como que muy pro empresarial y tampoco es la idea, ¿no? Porque vemos que, valgan verdades, los sueldos también en este país son bastante bajos, porque justamente hay todos estos temas agregados no salariales, ¿no? Costos no salariales, es un sueldo que es relativamente bajo en este país. Pero ¿cómo hacemos para plantear una reforma laboral equilibrada? Es decir, que no quite ni recorte derechos, ¿no? CTS, FP, salud, que no recorte derechos al trabajador, pero que le dé mayor margen de movimiento a las empresas, que parece no lo tienen. Correcto. El gran problema de la economía nacional es la informalidad. ¿No? Tenemos un alto índice, todas las leyes, fiscalizaciones de las autoridades, la SUNAFIL, que es la SUNAT laboral, la misma SUNAT que ahora fiscaliza temas laborales, no han llegado a ese objetivo. Por eso que nuestra economía sigue teniendo altos índices de informalidad. Pero no solo informalidad, sino también poca calificación de los trabajadores. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no eres competitivo ni a nivel local ni a nivel regional. Entonces, teniendo esas dos variables, ¿no? Y que ha sido recogido en el Foro Económico Mundial, ¿no? Nuevamente, que nos ha situado en el mercado laboral en el puesto 72 de 140 economías, ¿no? En mercado laboral. Entonces vemos, sí se habla de restricciones en la contratación o restricciones al momento de desvincular personal. Pero estos costos adicionales que se quejan los gremios empresariales y que en muchos casos termina en litigios judiciales, viene porque muchos pronunciamientos o criterios de nuestras autoridades, ¿no? Encarecen o crean nuevos costos. Entonces, ¿cómo así? Lo que pasa es que, por ejemplo, nosotros frente a un despido, ¿no? Frente a un despido tienes dos tipos de reparación. O la reposición o la indemnización. Sin embargo, a través de jurisprudencia de nuestros jueces laborales se han ido creando más indemnizaciones. Entonces, tu paquete de riesgos como empresario se amplía. Entonces, ya no solamente es la reposición, sino también la indemnización por despido arbitrario, la indemnización por daños y perjuicios, la indemnización por daño moral. Ese problema... Es el central. Es el central. Claro, porque uno diría, finalmente, yo hago el cálculo de cuánto me está costando un trabajador al año, porque yo no hago el costo mensual, sino digo, esta persona que va a tener tal función me va a costar al año tanto monto. Y tanto monto lo reparto entre gratificaciones, CTS y bueno, la repartición. Pero claro, está el otro tema que tiene que ver con lo complicado que es deshacerse de un trabajador que no me es productivo, ¿no? Y ahí viene el tema central, entiendo. Sí, y uno más, ¿no? Uno muy importante, ¿no? Que es el tema de las evaluaciones de desempeño, que muchas compañías lo tienen. Pequeñas, medianas, grandes compañías tienen evaluaciones de desempeño porque quieren medir los indicadores de producción, de ventas de su personal. Pero ese parámetro que es tan objetivo, ¿no? Qué mejor que una evaluación de desempeño para ver si la persona permanece en el empleo o finalmente tiene que concretarse su salida, no sirve como causal de despido o causal de salida, mejor dicho. Tenemos una restricción ahí legal que te impide una salida por desempeño. Entonces, es por eso que muchas empresas lo que hacen es negociar la salida de los trabajadores, sabiendo que hay trabajadores no productivos
que están teniendo ese modo de salario. Entonces, y ahí es interesante el punto de debate, ¿no? Más que un debate de reducirle derechos y beneficios a los trabajadores como las vacaciones, que bueno, pueden ser altas, pero ya es un derecho adquirido, más que eliminar la CTS por una comisión, ¿no? Un seguro de desempleo, que también fue un tema que se planteó. Más que eso, enfocarnos en el tema de cómo hacemos para facilitar no solamente el despido, hay que decirlo, sino también la contratación. Así es, ¿cierto? Así es. Y la contratación se fortalece porque la regla en el Perú, que no se cumple, dicho sea de paso, es la contratación a plazo indefinido. Por eso que hoy tenemos altos índices de contratación a plazo fijo, los famosos contratos de un mes, de 3 meses, 6 meses, hasta un año, ¿no? Y eso se ha convertido en la regla en el Perú. Esa es la regla, y ojo, no solamente en el sector privado, en el sector público. Uno ve estos contratos, los CAS, que firman por 3 meses, o los recibos por honorarios que se firma a un mes, y ahí tú no tienes ningún tipo de estabilidad laboral tampoco. Muchas gracias, Percy, por estas luces sobre este tema tan delicado. Nos vamos a una pausa, no se vaya, porque venimos con mucho más.